Y pues continuamos con los ejercicios. Muy bien, estábamos en este caso viendo la mediana. Y ahora pues vamos a ver la mediana para los siguientes datos agrupados. Entonces tenemos el ejemplo número 4, determinar la mediana de los siguientes distribuciones de frecuencia. Entonces pues importante reconocer cuánto vale n. ¿Cuánto vale n? ¿Qué tal? 60, ingeniero. 60, sí. 60. Muy bien, excelente. Perdón que siga preguntándoles, pero es importante que sepan dónde está cuando solo les den la tabla de frecuencias. Ok. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es determinar la posición de la mediana para los datos agrupados que nosotros teníamos. Entonces utilizamos nuestra fórmula de posición que va a ser igual a n más 1 partido 2. Donde n es el total de datos en el estudio, el cual es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, que nos dio 60, ¿sí? Ya todos supieron dónde está n, entonces n más 1 partido 2. Entonces sería 61 partido 2, que es igual a 30.5. Posteriormente, bueno, ¿cómo determinamos que esta fue la posición en la cual se encuentra la mediana? Tenemos que determinar que aquí está 30.5. Está entre la que dice 19 y el que dice 36. Entonces, ¿cuál tomamos? El siguiente, ¿sí? El superior. Eso quiere decir que va a ser 36. Pero es que nosotros vamos a determinar que donde se encuentra la mediana es esta que está resaltada con amarillo. Entonces, súper importante. Posteriormente de haber determinado la posición en la cual se encuentra la mediana, pues ya solo es de ir sustituyendo en la fórmula, ¿sí? Así de fácil. Realmente es un formulazo, pero ojo, necesito que ustedes relacionen bien cuáles son las variables, que sepan bien cuáles son las variables de la fórmula y que lo sustituyan bien en su calculadora. ¿Sí? Entonces vamos aquí, poco a poco, igual manera. Entonces vamos con la primera variable, que sería límite inferior, que como lo sabemos, sabemos que esta es la que está en la posición de la mediana. Entonces va a ser 10.8. Este es el límite inferior, 10.8, y lo sustituimos en la fórmula. Posteriormente vamos a poner este color, n, donde n pues ya lo reconocemos, donde se encuentra la sumatoria de todos los datos de la frecuencia acumulada, perdón, de la frecuencia absoluta, y es igual a 60, que también la encontramos en el último valor de la frecuencia absoluta, perdón, el último valor de la frecuencia acumulada, ¿sí? Muy bien, posteriormente vamos a tener FI menos 1, donde FI menos 1 va a ser la frecuencia acumulada anterior de donde se encuentra en este caso, la mediana, que va a ser igual a 19. Por lo tanto, vamos sustituyendo el valor de 19 en nuestra fórmula. Posteriormente vamos a tener la frecuencia acumulada la frecuencia absoluta, hoy sí estoy confundiendo con esto, perdón, la frecuencia absoluta en donde se encuentra nuestra mediana, entonces es 17, el valor es 17 que vamos a tener acá. Y por último tenemos la amplitud del intervalo, donde la amplitud del intervalo va a ser, en este caso, esta de acá. La amplitud del intervalo, nos recordemos, la amplitud del intervalo es igual al límite superior menos el límite inferior. Esto es igual a 11.2 menos 10.8, que nos va a dar 0.4. Entonces sustituimos este 0.4 en la amplitud del intervalo, que va a ser 0.4. Y todo esto les tuvo que dar 11.06. ¿A todos les dio en la calculadora 11.06? Ok, perfecto. En este caso, Boris pregunta cómo es que usa la fórmula en la calculadora. Realmente, pues es de colocar la fórmula. Todo depende también de el tipo de calculadora que usted tenga, ¿sí? Por ejemplo, la mía es un poquito actual, no es de la más actual o la más reciente,
Pero yo aprovecho mucho y créanme que en la función que es muy útil para cuando ustedes estén, ya sea estudiando ustedes que son de administración, finanzas, créanme que hacer una división así con los dos cuadritos, el primero numerador y el segundo denominador, ayuda mucho en la calculadora. Entonces, por ejemplo, recomendación personal, esta calculadora es muy buena para tanto cálculos avanzados como cálculos básicos, para poder utilizarlos y yo recomendaría esta. Miren, yo que doy clases en ingeniería, pues la recomiendo. Yo sé que tal vez esto no es ingeniería, pero miren, créanme que si están estudiando una carrera universitaria, sirve de mucho tener una buena herramienta. Entonces, cuesta como unos 200 quetzales la calculadora, pero vale la pena. Y esta tiene la ventaja de que solo usted lo ingresa, como que si fuera como la ve, así la ingresa. No, no hay mayor dificultad en poder ingresar la fórmula. Y pues ya le queda el resultado, ¿sí? Entonces, sí, recomendación, realmente es recomendación, no es parte del curso, sino que es meramente recomendación, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, pues vamos continuando. Eso era para la mediana. No sé si hay alguna duda respecto a la mediana. ¿No? Ay, miren, yo les iba a preguntar, yo sé, ¿llevan mate financiera ahorita? ¿Están llevando mate financiera? No, no. ¿Pero la van a llevar? No se sabe. No se sabe. Más adelante, licenciado. Más adelante, ok. Es que lo que pasa es que yo tengo una cantidad de videos bastante grande de ingeniería económica. La ingeniería económica es mate financiera para ingeniería, pero yo tengo una biblioteca como de 30 videos de ingeniería económica. Ahí me recuerdan más adelante y se los traslado para que ustedes en algún momento les pueda ser de utilidad. Solo les quería comentar, porque como les comentaba, doy algunos otros cursos y todo eso, entonces de repente les sirve todo ese material. Ok, Muchas gracias, perfecto. ingeniero. Ok, por nada. Muy bien. Y entonces, pues ahora tenemos moda para datos agrupados. Donde la moda es esta gran formuleta que ustedes miran acá. No se vayan a asustar. Solo hay que entender en este caso qué significa cada una de las variables. Entonces, comenzamos. Ok, por nada. Por nada, por nada. Gracias por valorarlo. Ok, vamos aquí. Con la primera, esta ya la conocemos, que es el límite inferior de la clase modal, ¿sí? Una vez que determinemos dónde está la moda, pues va a ser el límite inferior del intervalo, ¿sí? Esta ya la habíamos visto. Posteriormente vamos con FI, que es la frecuencia absoluta, ¿sí? De la clase modal. O sea, donde nosotros encontremos que va a ser la clase modal, ¿sí? Porque vamos a determinar, aquí está la clase, la moda. Entonces vamos a venir y vamos a tener la frecuencia. Le vamos a poner con esta F minúscula. Y esa va a ser nuestra frecuencia F sub I. Esta es, miren. F sub I, que va a ser la frecuencia absoluta en la clase modal. Posteriormente, y por eso es que hago énfasis y lo pongo paso a pasito, después tenemos el FI-1, que lo que es la frecuencia absoluta anterior. Eso quiere decir que esta que está acá va a ser la frecuencia absoluta, pero que va a estar arribita, ¿sí? O sea, no la que se encuentra en esa fila, sino que la que se encuentra en la fila de arriba. Entonces, en este caso, esta va a ser la F y menos 1. ¿Qué tenemos? Dos. Tenemos para sustituir dos. Estas dos. Posteriormente, tenemos esta que es FI, pero I más 1. Donde esta FI más 1 es la frecuencia absoluta inmediatamente posterior. Eso quiere decir que es la siguiente. Entonces, esta se va a encontrar aquí, miren. En la siguiente fila. Esta va a ser la FI más 1. ¿Sí? Y pues prácticamente eso era
lo que tenemos que determinar, si se dan cuenta, es bastante sencillo, pero hay que saber buscarlos. Y por último tenemos la AI, que la AI es la misma definición que la otra AI. Seguramente en el libro de Giovanni Ceseña no lo pusieron igual variable para que no nos confundamos, pero realmente es lo mismo, es la amplitud de la clase. Es la resta entre el valor mayor menos el valor menor, que podemos decir que la AI es igual al límite superior menos el límite inferior. ¿Sí? Ok, perfecto. Y la clase modal, que realmente para esta no hay fórmula, ¿sí? Entonces, en este caso, se determina dónde está el que tenga mayor frecuencia, ¿sí? Va a ser el rango de datos donde se tenga mayor frecuencia. Y así es como se determina la clase modal. O sea, es más sencillo que determinar la mediana. Tal vez la fórmula es un poquito más extensa, pero el determinar dónde está la moda va a ser según el que tenga mayor frecuencia absoluta. Entonces aquí nos da nuestro ejemplo, nos da nuestra distribución de frecuencias, donde se encuentra la clase modal. A ver, quiero que ustedes me lo determinen. ¿Dónde se encuentra la clase modal? ¿En las 6? ¿En los intervalos de 8 a 12? Exactamente, en los intervalos de 8 a 12. ¿Y por qué dice que es esa? Porque es la que tiene mayor valor. ¿Mayor valor de La qué? frecuencia absoluta es 6. Donde la frecuencia absoluta es mayor. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Entonces, esa es. Miren, así de sencillo determinamos dónde se encuentra nuestra moda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 6 es la frecuencia mayor. Entonces va a estar en el intervalo de 8 a 12. La moda va a estar en el intervalo de 8 a 12. Y así es sencillo. Entonces ahora vamos a utilizar nuestra fórmula. Recordamos que es cada valor súper importante. Y pues otra vez, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Importante. Ustedes van colocando en su calculadora, por favor, mientras yo les voy indicando cómo determinaron los valores. El primer valor que tenemos que determinar es el límite inferior, donde el límite inferior, en este caso del intervalo, va a ser 8. Entonces aquí vamos a tener 8 y sustituimos el 8 aquí. Posteriormente vamos a tener FI, donde FI habíamos dicho que era la frecuencia absoluta en el intervalo donde se encuentra la moda. Eso quiere decir que va a estar acá. Va a ser el 6. Entonces, FI es igual a 6 y sustituimos el 6 en la forma. Okay. Posteriormente, nosotros vamos a tener acá el FI menos 1, FI menos 1 que va a ser la frecuencia absoluta anterior, ¿sí? La frecuencia absoluta anterior. Y la frecuencia absoluta anterior es 5. Entonces este va a ser 5 y sustituimos el 5 en nuestra fórmula. Posteriormente vamos a tener FI más 1, que va a ser la frecuencia absoluta posterior, y ese es 4. Entonces FI más 1 va a ser igual a 4, y sustituimos el 4. Y por último nos da nuestra amplitud del intervalo, donde la amplitud del intervalo es igual al límite superior menos el límite inferior. La amplitud del intervalo, entonces en este caso va a ser, teniendo este intervalo, 12 menos 8, amplitud del intervalo es igual a 4. Y entonces sustituimos en 4. Realizando el cálculo matemático nos da 9.33, que sería la moda. ¿A todos nos quedó eso? Sí. Ok, perfecto.
Eso es lo importante, que les diera el resultado correcto. Y posteriormente ahora tenemos el siguiente ejemplo. Está bien, Leslie, si le dio 9.332, no hay ningún problema. Realmente por cuestión de aproximación está bien. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, ¿dónde está la moda? Les pregunto, ¿quién me quiere responder, por favor? ¿Dónde o en qué intervalo está en la moda? En el número 4, en los intervalos de 10.8 y 11.2. ¿Por qué? Porque la frecuencia absoluta es 17 y es la más alta. Muy bien, excelente. Entonces va a ser en este intervalo de acá. Todo lo que tenemos que hacer es resaltarla y pintarla para que sepamos que esa va a ser en donde se encuentre nuestra moda. Ok, perfecto. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es aplicar fórmula. Y así pues sucesivamente. Realmente es un proceso sencillo, pero hay que saber las variables. Eso es lo importante. Entonces, muy importante, vamos a tener el límite inferior, ¿sí? El límite inferior va a ser 10.8, ¿sí? 10.8 y lo sustituimos en la fórmula, 10.8. Posteriormente, vamos a tener FI, que es la frecuencia absoluta de nuestra clase modal, que va a ser igual a 17, que es la que se encuentra en la clase modal. Entonces sustituimos el valor de 17 Posteriormente vamos a tener el FI menos 1, donde el FI menos 1 va a ser la frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Eso quiere decir que va a ser 12. Y entonces pues nos queda que es el valor de 12. Posterior a eso vamos a tener FI a la más 1, que va a ser la siguiente a la clase modal. La frecuencia absoluta siguiente a la clase modal, que va a ser 14. Y pues sustituimos en donde tenemos que colocar el FI más 1. Y por último, nosotros vamos a tener la amplitud del intervalo, donde pues tenemos que aplicar el cálculo matemático. Amplitud del intervalo es igual al límite superior menos el límite inferior. Esto va a ser igual a 11.2 menos 10.8. Y esto nos da 0.4, que es este de acá. Y entonces sustituimos en la fórmula. Y todo esto nos da 11.05. Y esa sería la moda resultante, en este caso, de estos datos agrupados. Bastante sencillo, ¿verdad? Realmente no es nada tan complejo, pero sí quiero certeza, en este caso, al momento de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque en el examen parcial yo les puedo colocar una tabla de frecuencias y les digo cuál es la moda, cuál es la mediana y cuál es la media, ¿sí? Entonces ustedes vienen y aplican fórmula. Por eso les digo que realmente, si bien puede ser sencillo el cálculo, sí tienen que tomar en cuenta cómo poder, en este caso, realizar el cálculo matemático. Importante, para el examen parcial ustedes tienen y deben de llevar su formulario. Eso quiere decir, por favor, que todas estas fórmulas de la media, mediana, moda, tienen que tenerlas para poder, en este caso, realizar el cálculo, ¿sí? No se vayan a quedar sin su formulario para poder realizar los respectivos cálculos, ¿sí? Sí les comento esto porque va a ser muy importante que puedan realizar estos cálculos para su examen, ¿sí? Ok. Posteriormente y por último, pues, ¿qué significa este análisis de la media, mediana y moda? Si se dan cuenta, nosotros vamos a tener las medidas de tendencia central. La media del primer ejemplo fue 9.81
la mediana del primer ejemplo fue 9.667 y la moda del primer ejemplo fue 9.333. Que realmente no están en el mismo punto, pero sí podemos decir que se distribuye aproximadamente de forma normal. O sea, realmente las medidas de tendencia central, si las tres, miren, si las tres estuvieran en este caso en el centro, si la media, mediana y moda estuvieran en el centro, en el mismo punto, sería una distribución perfectamente normal. Vamos a poner distribución perfectamente normal. Pero si se pueden dar cuenta, realmente sí varía un poco, o sea, sí están un poquito variables, pero, o sea, sí se acerca a una distribución normal, por lo cual podemos suponer que se encuentra como una distribución normal de los datos. También podemos ver en este caso el análisis de la media, mediana y moda para en este caso el ejemplo número 2, donde la media fue de 11.09, la mediana fue de 11.06 y la moda fue de 11.05. Entonces se dan cuenta realmente sí están aproximadamente en el centro, sí se mueven un poco, pero no algo demasiado extremo, ¿verdad? Entonces podemos decir que los datos se conforman o se distribuyen de forma normal. O sea, muy importante, tanto en datos agrupados como en datos no agrupados, la media, mediana y moda lo que nos hace es determinar cómo se encuentra nuestro centro, que realmente eso es muy importante cuando nosotros estamos analizando una gran cantidad de datos o nosotros estamos analizando, haciendo análisis de datos, dónde se encuentra nuestro centro. Eso es lo que más nos importa para poder en este caso saber cuál es el promedio, cuál es la media y de esta manera pues poder tomar conclusiones y a partir de eso tomar decisiones. Decisiones que pueden ser a nivel empresarial. Ok. Les dejo un video, realmente es el video del ingeniero Giovanni Ceseña, hablando de medidas de tendencia central, que pues puede ser más ejemplos para que ustedes lo tengan en cuenta. Y no sé si hay alguna duda o consulta. No, licenciado, todo. No, ingeniero. Ok, perfecto. Muy importante, por favor, como les comentaba, sí necesito que si en dado caso fueran alguno de los estudiantes que tengan 0, que se comuniquen conmigo, porque si yo mando las notas y ustedes tienen 0 porque no hicieron parcial, no entregaron, etcétera, etcétera, pues ya no se pueden hacer cambios. Entonces, sí, muy importante que se comuniquen hoy conmigo porque así me preocupan los 0 que miro. No sé si serán estudiantes que se retiraron, pero pues realmente no lo sé. Entonces, por eso les comento para que lo tengan en cuenta. Y pues por mi parte eso sería todo por el día de hoy. Realmente pues es un tema sencillo, pero que tienen que tener práctica. O sea, tienen que meterlo a la calculadora, ver cuáles son las variables y practicar, que sería lo más importante. La tarea y la asistencia pues están en el chat de WhatsApp. Como les digo, realmente lo que yo busco en las tareas es que practiquen, ya sea de su libro de texto, ya sea del libro que yo les envío, que realmente son de ediciones diferentes, pero realmente, realmente a mí no me importa eso. Lo que me importa es que practiquen. Entonces, ya se los envié para que puedan, en este caso, realizar su tarea. Y pues eso sería todo. ¿Dudas, consultas, preguntas? Y si no, pues nos vemos el próximo domingo. Que pasen una feliz tarde. Gracias, Feliz ingeniero. tarde. Gracias, ingeniero. Ok, feliz tarde, nos vemos.